Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión en señal de televisión digital terrestre y en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 15 de junio del año 2023. En materia internacional, las noticias más destacadas tienen que ver primero con la resolución que ha emitido el Comité de Investigaciones del Parlamento Británico con respecto al exministro, el ex primer ministro Boris Johnson y su conducta durante la pandemia, el conocido Partygate. Pues bien, el comité ha determinado que el ministro engañó deliberadamente al Parlamento en relación con la asistencia a fiestas ilegales durante el aislamiento impuesto por el propio gobierno durante la pandemia de COVID-19, según indicó el informe del Comité de la Cámara de los Comunes. El Comité de Privilegios de la Cámara de los Comunes británica publicó hoy jueves su informe sobre si Boris Johnson engañó a sabiendas a los legisladores sobre las fiestas en Downing Street que incumplieron las normas de cierre durante la pandemia del virus de COVID-19. Johnson dimitió como diputado el 9 de junio pasado tras acusar a la investigación de los comunes de intentar echarlo del Parlamento. El Comité de Privilegios del Reino Unido recomendó que se impida a Boris Johnson incluso disponer de un pase parlamentario, un carnet que le dan normalmente a los antiguos legisladores británicos, que les permite ingresar al Parlamento. El comité concluyó que al engañar deliberadamente a la Cámara sobre el Partygate, Boris Johnson cometió un grave desacato, citado así entre comillas. Llegamos a la conclusión de que cuando dijo a la Cámara y a este comité que se estaban cumpliendo las normas y directrices, su propio conocimiento era tal que engañó deliberadamente a la Cámara y a este comité, dijo el miércoles pasado el comité en su condenatorio informe tras una investigación que duró 14 meses. Según el comité, si hubiera seguido siendo miembro del Parlamento, ese comité habría recomendado que Johnson fuera suspendido de la Cámara durante 90 días por desacato reiterado. Aunque la dimisión del señor Johnson como diputado hace imposible la imposición de una sanción de suspensión, llamamos la atención, dice el comité, sobre el hecho de que antes de los acontecimientos del viernes 9 de junio, es decir, la renuncia al Parlamento por parte del ex primer ministro Boris Johnson, habíamos acordado provisionalmente recomendar una suspensión lo suficientemente larga como para aplicar las disposiciones de la ley de revocación de diputados. Es decir, pensaban revocarle el mandato. Por su parte, el ex primer ministro Boris Johnson acusó de prejuicios a un comité gubernamental que concluyó lo del engaño deliberado y lo calificó de día terrible para la democracia. Además señaló que varios de los miembros del comité participaron también en las fiestas ilegales durante el confinamiento. Cosas que pasan en nuestras democracias occidentales. Muy bien. Buena noticia. Y la traigo a colación especialmente porque la quiero unir más adelante con un tema que comentamos ayer. El Papa Francisco visitó hoy el Departamento de Oncología y Neurocirugía Pediátrica del Hospital Gemelli de Roma, donde se encuentra ingresado desde hace una semana, luego de que fue operado de una hernia abdominal y mientras se prepara para ser dado de alta en breve. El Vaticano proporcionó algunas fotos que estamos viendo en pantalla, las primeras desde que fue ingresado el 7 de junio. Y en la foto se ve, como lo apreciamos ahí, al pontífice compartiendo y departiendo, sentado en una silla de ruedas, hablando con gente y en los pasillos del Departamento de Oncología Pediátrica. ¿Por qué? Porque los niños ingresados a este hospital oncológico, o al Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital Gemelli, enviaron al Papa en su convalecencia dibujos relacionados con el Papa Francisco. Y entonces el Papa acudió a darle las gracias y a conversar con ellos. Este gesto anticipa, según el Vaticano, que ya se encuentra preparado para abandonar el hospital, según un comunicado difundido ayer miércoles. Muy bien.
Y por último, una noticia terrible para la libertad de expresión y para la democracia de la región. El periodista guatemalteco José Ramón Zamora Marroquín, fundador y presidente del diario El Periódico de Guatemala y considerado como uno de los principales críticos del gobierno de Alejandro Yamatei, fue condenado a ir a prisión por 6 años por el supuesto delito de lavado de dinero. Un panel de 3 jueces determinó esa condena que ha sido, después de un proceso que ha sido señalado por estar marcado por irregularidades. La sentencia, oigan esto, fue criticada por el fiscal especial Rafael Curruchiche, quien levantó la voz para dejar en claro que su grupo de abogados, es decir, de la Fiscalía Especial, apelará a la decisión y buscará que Zamora sea condenado a 40 años de cárcel, como originalmente había solicitado. El periodista Zamora es reconocido por ser el fundador y presidente del diario El Periódico de Guatemala. El diario El Periódico de Guatemala siempre ha sido un diario independiente, reconocido como independiente, y ha sido crítico no solamente de esta administración, sino de sus antecesores. Pero en medio de la crisis financiera que atraviesan muchos medios de comunicación tradicionales, no solo en la región, sino en el mundo, pues el periódico tuvo que cerrar sus puertas, cerrar y dejar de publicar. Y se le acusa de que $38,000 que según Zamora estaban destinados a pagar las prestaciones laborales de los ex trabajadores del ya cerrado periódico, con base en esos $38,000 cuyo origen no fue determinado según la sentencia, es que lo han condenado. Esto es terrible para la democracia. Se ha pronunciado la Sociedad Interamericana de Prensa, se han pronunciado organismos de derechos humanos, incluso se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, además denunciando que en Guatemala está amenazada gravemente el derecho a la libertad de expresión. Y un breve comentario con respecto al escándalo. ¿Recuerdan el escándalo que se desató en Colombia con un tema que le costó finalmente el puesto a la jefa de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sanabria, el puesto al ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, por una filtración de las conversaciones telefónicas entre ellos, acusándose y señalándose de una serie de cosas? Pues bien, el viernes se suicidó el coronel Dávila, que era un policía destacado en el Palacio de Nariño, la Casa Presidencial de Colombia. Y ayer la revista Semana ha dado a conocer un supuesto testimonio de un testigo cuya identidad por cuestiones de seguridad, según la revista Semana, se preserva en el anonimato, que ha dado detalles escabrosos del tema. Supuestamente el origen de todo fue la pérdida de un dinero en el apartamento de la señora jefa de gabinete, Laura Sanabria, ya hoy ex jefa de gabinete, y en esa época se hablaba de $30,000. Pues bien, según este testigo, no eran $30,000, sino 3,000 millones de pesos. Al tipo de cambio, eso puede ser cerca de $600,000, que, según este testigo, le pertenecían a Gustavo Petro. Ahí hay una escaramuza, porque cuando se perdió el dinero, entonces llevaron a las personas sospechosas de haberse robado el dinero, que trabajaban en el apartamento de la ex jefa de gabinete, a los sótanos del Palacio de Nariño para supuestamente hacerles pruebas de polígrafo, y las pruebas de polígrafo estaban justificadas porque supuestamente el argumento era un tema de seguridad nacional. Bueno, esto sigue extendiéndose. El presidente Petro se manifestó, él está en un viaje, en una misión oficial en Alemania, se manifestó en un comunicado negando todo, diciendo que eso es solamente para hacerle daño, para tratar de darle un golpe blando, para tratar de romper lo que llama el vínculo del presidente con el pueblo, y además hizo alusión a su honorabilidad conocida por los dueños de la revista Semana, que son los señores Gilinski, y hace en su comunicado un recorderis de cuando los Gilinski han estado en
transacciones comerciales que él, cuando era senador, apoyó la transparencia de esas transacciones comerciales. Es decir, esto parece que el presidente de Colombia, Atenógenes, no sale de una crisis cuando entra en la siguiente. Sí, bueno. Le están pasando demasiadas y coinciden. Esas, las notas internacionales. Esas situaciones. Oye, y en el plano local, Atenógenes, yo dije que puse la noticia del Papa visitando a los niños del pabellón oncológico pediátrico del Hospital Gemelli, porque es que es terrible lo que sucede en Panamá. Le dieron finalmente... No le dieron ni la mitad, Guido. Ni la mitad. Ni la mitad 3 le dieron. punto algo millones de dólares. Y la respuesta, ¿tuviste cuál fue la respuesta? Que no había plata. ¿Cómo es? Pero hay 25 millones para jamones navideños, hay 2.9 millones ¿cómo no hay plata? Para alumbrado navideño. Es decir, ¿cómo no hay plata? Yo no entiendo las prioridades que se están manejando. O sea, nadie entiende que no hay plata para medicinas e insumos médicos en el oncológico, pero sí hay plata para la política y para votar en la política, porque realmente es plata que se ha votado en la política. Para usarla sin ningún tipo de control. Sí. Como nos decía ayer, nuestro invitado ayer, el precandidato presidencial por la libre postulación, Eduardo Quiros, por cierto, Atenógenes. Ahora a las 10 de la mañana se debe estar produciendo una reunión convocada por el grupo Vamos, en donde va a participar, según información, Ricardo Lombana, y estarían participando por lo menos uno de los precandidatos presidenciales por la libre postulación. Epa, yo creo que eso pudiese entonces... Entonces es buscando armar una coalición. Entonces eso a las 10 de la mañana hoy debe estarse produciendo esa reunión. Hay que ver qué sale de esa reunión y si realmente hay un endoso, por ejemplo, de los movimientos de la libre postulación a la postulación de Ricardo Lombana, porque eso también agrega otros elementos a lo que va a ser la política de cara al 2024. Hay que ver qué ocurre, hay que ver cuáles serían esos movimientos que se van a dar. Porque sí, frente a lo que ocurrió, mira, y todo esto tiene que, como raíz la primaria del Partido Revolucionario. Sí, por supuesto. Es que ese resultado, no, igual que cuando se den las de cambio democrático, dependiendo del resultado, por eso es que, se van a mover las aguas. Por eso es que un año antes de las elecciones todavía era muy pronto para que se estuviese cantando victoria y algunos diciendo, no, yo soy el favorito. No, aquí todavía falta que corra mucha agua bajo el puente, como se dice. Tienen que estar, por lo menos septiembre ya conformados quienes deben estar en la papeleta. Y todavía ahí faltaría porque a veces se dan renuncias. Claro, exactamente. En el medio de las negociaciones y tal y cual. A mí lo que nos dijo el Tribunal Electoral, el responsable de organización electoral, Osman Valdés, es que imagínate, todavía puede haber cambios en la papeleta, independientemente de las alianzas que se den, hasta enero, 31 de enero del próximo año. Ya después del 31 de enero ya es difícil hacer cualquier cambio en la papeleta, pero hasta el 31 de enero todavía pueden darse renuncias, porque puede ocurrir, aún después de una alianza pueden darse renuncias. Viene el acomodo, lo interesante es que el acomodo este año, por lo menos uno lo va a estar viendo al menos unos 6 meses antes de las elecciones, porque hacia finales de septiembre se ven las alianzas. Pero si tenemos hasta el 31 de enero para definir papeleta, serían unos 2 o 3 meses antes de las elecciones. Recuerda que en otras elecciones muchas veces un mes antes todavía había haciendo arreglos, hay cambios, sí. Y alianzas y demás. Y añádele a todos esos factores el factor que también, por más que hay quienes dicen que no, el factor de cómo vayan apareciendo las preferencias en las encuestas que se inscriban en el Tribunal Electoral y se publiquen debidamente, porque eso también es un tema de negociación y de determinada presión. Si te diste cuenta también, todos. Paralelo a esto, y a raíz también de las primarias del PRD, Martín Torrijos se ha activado con una nueva campaña publicitaria. Sí. Ya una campaña más orientada a propuestas específicamente, y yo creo que todo esto está agregando otros elementos interesantes para la campaña del 2024. Aquí ya comienzan a sumarse otras fuerzas. Hay que ver qué va a ocurrir, porque todavía faltan definiciones importantes. Todavía no se sabe qué va a pasar con el señor Cristiano Adames. Mira, ha pasado una semana, no se sabe qué va a pasar con Cristiano Adames. O sea, yo no tengo claro la figura de Cristiano Adames. En un periodo de reflexión. Sí, pero yo no la tengo clara, porque él cierra las primarias diciendo palabras más, palabras menos, que él se convierte en una especie de oposición a lo interno del PRD. No hay un reconocimiento todavía ni una figura que se sume a la campaña del señor Gaby Carrizo. Así que queda ese limbo. Y no estamos hablando de cualquier persona, más allá de su precandidatura a la presidencia en el PRD,
estamos hablando del actual presidente de la Asamblea, porque él termina su periodo hasta Y él va, y él el va, 1 de julio. y él va a tratar de jugar un rol en la elección Claro. del nuevo presidente de la Asamblea. Eso es lo que te iba a decir, porque Entonces, recuerda que antes de que se dieran estas primarias, el PRD había hecho una reunión del CEN y había definido ya un futuro nuevo presidente de la Asamblea. sí. Pero, ante lo que ocurrió en las primarias, ese será el futuro presidente de la Asamblea. También Porque ese es otro ejemplo de que nada está dicho hasta no sé que si está has dicho. escuchado, Nada está dicho hasta que no está sé si dicho. has escuchado el rumor no, pero hay por allí una fórmula que alguien está sacando de que inclusive la próxima presidencia de la Asamblea pudiese estar en manos de alguien de la libre postulación, haciendo la sumatoria de algunos diputados que pudiesen estar interesados en que sea alguien de la libre postulación, de los diputados de la libre postulación que ocupe la próxima presidencia de la Asamblea. Así que imagínate el escenario con el que vamos a estar enfrentándonos al próximo 1 de julio. No va a ser un día tan simple como algunos pensaban, sobre todo porque habían pronosticado ya quién iba a ser el presidente de la Asamblea. Así que el PRD sí la tiene complicada después de esas primarias. Por más que sacaron a votar un montón de gente, lo que también quedaron muy claros fueron sus debilidades. Y en la política lo que nunca uno debe dejar ver son sus debilidades, porque la competencia es fuerte. Fuerte, fuerte. Oye, a propósito de debilidades, el presidente Laurentino Cortizo se reincorporó ayer a su trabajo al frente del Ejecutivo. Así que parece que lo del mareo no fue nada de cuidado, pues. Pero sí, con la condición que él tiene, pues es necesario observarlo, Claro. y darle los cuidados inmediatamente, ¿no? No vaya a ser Claro. que el mareo se convierta en una cosa más grave. Por esa razón tengo entendido que hasta pasó la noche en el hospital para bajo observación médica para realmente saber cuál era su condición en ese momento. Oye, otro tema que debemos comentar, Atenógenes. Yo no sé si tú recibiste a lo largo de los últimos meses, quizás 6 meses o más, unos videos y una campaña que había relacionada con una decisión que tiene que tomar un magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Lo vi. Y era una campaña difamatoria, evidentemente, de intimidación, etcétera. Bueno, pues resulta ser que esa campaña, lo que constituye esa campaña es un delito tipificado en el Código Totalmente. Penal. Tú no puedes intimidar a un magistrado de la Corte Suprema de Así Justicia es. bajo ninguna circunstancia y con ningún método. Para presionarlo para que se declarara impedido. Es decir, de provocar esa declaración a través de métodos subrepticios. Pues bien, ayer arrestaron al supuesto responsable de esa campaña, al que la estaba sufragando, que es una de las personas involucradas en el proceso civil de la disputa de una herencia, que le tocaba dirimir a un magistrado de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, Moraleja, esa intimidación a través de medios, en este caso eran redes sociales, porque las redes sociales, a través de medios y redes sociales, es una conducta delictiva. Ojo, porque hay quienes lo hacen. Sí, es que hay límites. Así es. Hay límites, e independientemente de las circunstancias en las cuales, o la crítica que puede existir hacia un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, crítica periodística o válida, una cosa es la crítica y otra cosa es iniciar una campaña de intimidación hacia un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ayer quedó claro, por lo menos, que sí hubo la disposición de presentar los argumentos necesarios para que se hiciera la operación policial que se llevó adelante por parte del Ministerio Público para detener a esta persona. Entonces, creo que se sienta un precedente frente a esta situación en particular, que sí nos recuerda un hecho pasado en la época de la ex procuradora Kenia Porcel, cuando un magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue a la Procuraduría a decir que lo habían grabado. O sea, el hecho de intimidar, ya sea inclusive a través de una interpuesta persona, a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, es un delito. Y si uno como magistrado de la Corte Suprema de Justicia no está consciente de eso y se va a estar diciendo que lo grabaron y no presentar el caso como tal para iniciar una investigación, entonces no estamos hablando de un país en derecho. Y yo creo que lo que ocurrió ayer, ya le digo, independientemente de las circunstancias, era lo que había que hacer y ahora falta esperar cuál va a ser la evolución de este caso, porque si así era que se estaba intimidando a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, creo que hay sanciones importantes que recaen sobre esta persona. Vamos a esperar en qué termina ese proceso, pero entiendo que hay suficientes evidencias de las acusaciones que ha formulado el Ministerio Público. Otro tema que hay que mencionar, porque con esta nueva ola del virus de la influenza, hay gente que está volviendo a usar las mascarillas, lo cual es muy bueno para cuidar la salud.
Al final de cuentas, durante la pandemia todos nos acostumbramos, pues todos los que no somos los que no somos negacionistas, ¿no? Sí. A usar mascarilla. Pero hay que tener cuidado porque hay gente que está usando las mascarillas que se compraron hace 3 años. Las mascarillas, esas mascarillas la mayoría son fabricadas en China y tienen fecha de vencimiento. Entonces, recomendación, miren en la caja, si usted es de los que compra por cajas, mire en la caja la fecha de vencimiento, de expiración, suelen ser entre 2 a 3 años, dependiendo de la marca, y entonces úsela con confianza si todavía está vigente. Si ya no está vigente, no la use porque no le va a servir, ¿no? Entonces, eso, un mensaje que me mandaron, porque hay preocupación por el uso que ya se ha evidenciado de mascarillas vencidas, incluso de venta de mascarillas vencidas, de cajas de esas que se quedaron sin vender en la pandemia, que están ya vencidas. Así que, ojo, también mensaje para Codeco también, que haga sus inspecciones. Y hablando de mensaje, aquí me están mandando un mensaje. Mira, dice que, ojo, cuidado con lo que estamos diciendo, porque no estamos viendo que Adames no ganó en su circuito. Eso es cierto, ¿ah? O sea, Adames sacó más de 100,000 votos, pero perdió en su circuito. Es más, ahí resultó más votado Héctor Brands. Y dice, 4 de los diputados de los que apoyaban a Adames también perdieron la postulación. Dice que por eso el 1 de julio ya no tendrá la presidencia de la Asamblea. En resumen, pues, parece que hay información pero ganó, clave ahí. Pero sí, eso es cierto. Eso es cierto. cierto, Pero es cierto. en otras áreas ganaron los candidatos de Cristiano Adames. Dice que nada más salió uno. Bueno. Nada más salió, bueno, uno de los identificados. No sabemos cuántos más habría, pero dice que uno solamente de los identificados como el Cristiano Adames. En Penonomé. O sea, que quizás no tiene muchas herramientas. Es lo que me están mandando el mensaje. No tiene muchas herramientas para poder pedir nada en la Asamblea. No sé realmente es lo que me están escribiendo acá, ¿no? Reitero, las cosas no se han dicho hasta que no se han dicho. Así que eso hay que esperar a ver qué pasa. El día de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea se sabrá. Y bueno, y hay que esperar a ver la decisión que va a tomar Cristiano Adames, supuestamente, después del periodo de una semana de reflexión. Claro, hay que esperar qué pasa después de la reflexión y a entender entonces qué va a pasar dentro del Partido Revolucionario Democrático. Y también aprobó el gabinete el nuevo contrato del Estado con Minera Panamá. Es que ese fue otra de las menciones que hizo Cristiano Adames en su discurso post-elecciones, que iban a revisar cuidadosamente ese contrato cuando llegara a la Asamblea. Pero ahora debe pasar por el tamiz, por llamarlo de alguna manera, de la Contraloría y luego a la Asamblea. Claro, pero entendamos qué significaría revisar minuciosamente, porque es que al final la Asamblea ya no puede cambiar nada. No, nada. O sea, es a o favor lo aprueba o lo rechaza. Y para tener el voto en contra, obviamente necesita la mayoría. Pero además es la labor que debe hacer la Asamblea siempre. Sí. Un contrato de ley de cualquier dimensión, pero más de las dimensiones e importancia económica, y de lo que está en juego en esta explotación minera, pues tiene que ser revisado minuciosamente. Es lo que uno aspira a que haga la Asamblea, claro, siempre. Pero en este caso sí hay que aclarar que por más minuciosa que pueda hacer la Asamblea, no puede cambiar una coma. Pero puede solo aprobar o rechazar. Exactamente. Bueno. Si logra que la mayoría esté en contra, pues lo rechazarán. Y si la otra parte logra que estén a favor, pues lo aprobarán. Ahí no hay mayor discusión en este punto específicamente sobre el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Solamente le queda eso a la Asamblea. A esta altura, claro está, la Asamblea siempre debe actuar de esa manera. Que no lo hagan la mayoría de las veces es otra cosa, ¿no? Sí. Porque la mayoría de las veces en donde debe estar involucrado para actuar minuciosamente, no lo hacen. Cuando les corresponde a ellos realmente poner la cara y hacer leyes en beneficio de los ciudadanos. Ahí es donde está el cuestionamiento principalmente, porque lo de las leyes sí están, pero no necesariamente en beneficio de los ciudadanos. Así que bueno, vamos entonces en lo que queda de la semana a tratar de tener aquí a alguien para que nos hable acerca de lo que es la aprobación del contrato y de qué forma ya esto entraría a la Asamblea. Bueno, temas medioambientales importantes, Atenógenes. Ahí vi que el colega y compañero acá de Metcon, Hugo Enrique Famanía, tiene un reportaje muy interesante sobre el tema de la extracción, la supuesta extracción de arena en el área de la costa Caribe. Ese tema hay que mirarlo también con lupa porque es dramático. O sea, la gente piensa que sacar arena del mar es válido en cualquier parte y no es así.
En esto debería estar involucrado, por cierto, la Defensoría del Pueblo, porque se atenta contra los derechos a la subsistencia, por ejemplo, de los pescadores que viven en esa área. Eso seguramente saldrá en los reportajes de Hugo Famanía. Pero también hay un problema con el río Chiriquí Viejo, ¿no? Y los moradores de tierras altas. Pero ya vi hoy que el Ministerio de Comercio dijo que no lo iba a hacer. Me parece Bueno, que sí. Aquí esperemos está. que sí, esperemos Dice, que... el MISI se compromete a rechazar esta concesión en el río Chiriquí Viejo. Por lo menos es lo que dijo el Ministerio de Comercio. Esperemos que así sea, Sí. porque eso encendió las alarmas también de todos los, no solamente los residentes de las áreas, sino los gremios comerciales, empresariales e incluso del agro de Chiriquí y de Tierras Altas. Porque es que convertir un río tan importante como el río Chiriquí Viejo en una cantera, Claro, puede ser catastrófico ambientalmente sobre hablando. todo por lo que representa el río Chiriquí Viejo para la producción en tierras altas. Y yo creo que ese es el llamado de atención que están haciendo los productores específicamente. Oye, sí, ahí hay piedras, evidentemente, las vemos desde los puentes y todo cuando uno pasa por ahí, pero esas piedras hacen parte del ecosistema del río. Claro. Entonces usted no puede sacar esas piedras y pretender que no va a pasar Y nada. entender también que, exacto, que al sacar la piedra pudiese afectar la misma consistencia natural del movimiento de las aguas del río. Entonces, hay que también entender la preocupación de los sectores productivos. No nos olvidemos de lo que come Panamá, de lo que come la ciudad, de lo que representa Tierras Altas. Así que ojalá y que se cumpla la advertencia que hizo el Ministerio de Comercio sobre esta concesión de una cantera ahí en el río Chiriquí Viejo. Según el MISI, pues ya se comprometieron a rechazar esta concesión. Ojalá que se cumpla con eso específicamente. Si no, bueno, allá en Tierras Altas los ciudadanos están muy preocupados por eso. Nosotros tenemos una pausa. Hay una denuncia esta mañana acá en Cuarto Poder sobre el tema de la descentralización y se está pidiendo una auditoría y fiscalización ahí en los corregimientos de Panamá Norte. Hablaremos de este tema en breve aquí en Cuarto Poder. Nos acompaña Heraclio Bustamante esta mañana, viene acá del área de Panamá Norte, él es dirigente comunitario. Heraclio, buenos días, gracias por acompañarnos. Está preocupado por el tema de los fondos de la descentralización paralela que manejaron en Panamá Norte, por lo que veo. Buenos días, Tenor Geneguido, buenos días, los amables televidentes del programa Cuarto Poder. Mira, aquí yo pienso que la comunidad tiene que salir a manifestarse sobre el desorden que existe en este país con los fondos. Yo en los posteriores días voy a estar con un abogado también presentando ciertas denuncias y pidiendo una auditoría a las 5 juntas comunales de Panamá Norte, del circuito 85. Yo no puedo creer que en este país se destinen tantos millones de dólares y los corregimientos sigan teniendo las mismas situaciones. Y me causó mucha inquietud a que esto se diera cuando yo escucho al presidente de la República en estos días decir que era necesaria la descentralización, que cuando había que comprar un tubito, esos fondos podían servir para eso. Yo jamás voy a ver una junta comunal haciendo los trabajos del IDAN. Y si hubiera que de repente darle un recurso para reparar una tubería, ¿por qué no se lo dan al mismo IDAN? ¿Por qué no se lo dan al Ministerio de Obras Públicas para que repare los huecos? Las juntas comunales no están para eso. Las juntas comunales no las ves haciendo otra cosa que limpiando caminitos de vez en cuando. Y esto de la descentralización tiene años y el desorden económico que esa gente tiene con los impuestos de todos los panameños ha sido eterno. Y yo no veo juristas presentando las denuncias. Yo lo que veo son un montón de candidatos a puestos de elección popular hablando de los temas y no presentan formalmente las denuncias. Veo una fiscalía de cuentas que yo creo que esa gente anda igual que el Contralor, de vacaciones, porque no los veo, no los escucho prestarle atención a un tema tan delicado. Y yo les voy a decir una cosa, al Contralor hay que también denunciarlo en esto. Este señor está permitiendo demasiada sinvergüenzura. Y encima ayer otro tema más que me motiva. Veo que los representantes en total le van a dar el presupuesto para el próximo desfile navideño. Le pusieron un encabezado, urgencia notoria, una cosa así. ¿Qué urgencia puede tener eso cuando hay cualquier cantidad de medicamentos ausentes en una caja del Seguro Social, gente en los centros de salud que no tienen sillas donde sentarse,
Porque ese es un problema grave, la salud en este país. A nadie le interesa y tú ves 25 millones de dólares para comprar jamón. Pregúntale a esa gente que está allá afuera en la calle, ¿qué prefieren más? ¿Un medicamento más bajo o que le vayan a dar un jamoncito a la casa? Ey, ese jamón le está beneficiando a un electorado que poco a poco te van acercando las elecciones. El presidente de la República, yo pienso que anda en Narnia. Él no sabe el tema de la descentralización, que él no sabe eso y él firma. ¿Cuántos asesores puede tener el señor presidente? ¿Cuánto se ha dado allá en Panamá Norte para la descentralización? Bueno, allá hay 5 juntas comunales. Yo estoy, para no equivocarme en las cifras, yo estoy recopilando las cifras exactas por corregimiento. Y yo voy a pedir una auditoría que a cada una de esas juntas comunales le pidan la rendición de cuentas, Tenógenes. Porque yo no puedo creer que hayan dineros y en Panamá Norte tú no ves un parque, tú no ves un área social para los niños, tú no ves una escuela que se le pongan cercas que las necesitan. Hay escuelas que no tienen abanico para los niños, unas puertas que se están cayendo y tú no ves. Ahora, yo sé que se trabaja el Ministerio de Educación, pero si me hablan de que hay una descentralización para poder atender con problemas de la comunidad, no sé en qué se está invirtiendo esa plata. Por ahí hay que prestarle atención a esto. Si esa plata no se está utilizando, y ojalá el diablo no me esté escuchando, que esa plata no se esté utilizando para pagarle botellitas a aspirantes políticos que tienen gente metida en sus cuadros comunitarios. Ojalá y eso no sea así. Y yo le quiero hacer un llamado a la comunidad, a esas áreas de Chilibre que no tienen agua, a esas áreas de Caimitillo que no tienen agua, que piensen bien a quienes están dándole la oportunidad de que se llenen los bolsillos de plata. Otra cosa que también voy a meter en mi denuncia, que investiguen a muchos representantes de corregimiento que entraron vendiendo, unos entraron vendiendo paila, otros entraron que no tenían ni siquiera una casa propia y ahora tienen mansiones y tú los ves en grandes carrazos. Yo te voy a decir una cosa, yo no creo que el salario de un representante lo tenga para vivir en una casa que pasa los 200,000 balboas. Y hay esos casos. ¿Cómo no, hermano? Los hay. Y hay varios representantes que tienen... Usted tiene forma de sustentar lo que usted está diciendo. Ojalá los medios de comunicación me dijeran a mí, Heraclio, dame la dirección de al menos 3 representantes. Se los doy de inmediato. Que vayan y presenten mansiones y pregúntenle a la gente de la comunidad cómo esa persona vivía antes. Sí, sobre todo porque son de la comunidad, no es que vienen de otro lado, así que la gente debe saber, ¿no? Definitivamente. Cuando te estoy hablando de mansiones, no te estoy hablando de una casita, te estoy hablando de casas que cuestan cientos de miles de dólares. Y la cantidad de carros y la vida económica a esa gente les cambió por completo. Esa gente no vuelve a ser pobre más nunca. Cosa que cuando llegaron al puesto, eran un ciudadano común y corriente de clase baja. Ese es un tema que en una investigación se convierte en un indicio Claro. grave. Exactamente. Porque lo que se ha visto, y casos hay conocidos de funcionarios que pasan a mejor vida, entre comillas, sin poder justificar. Ahí se produce el delito de enriquecimiento injustificado. Es que eso entre yo- otras eso yo cosas. quiero- eso yo Pero quiero eso que lo se tiene que investigue. investigar la Contraloría, ¿no? Eso es lo que yo creo que se investigue. Entonces- Yo a veces soy un poquito conocido por la forma de expresarme que tengo en mis redes sociales y ahora que estoy viniendo bastante a los medios a tocar algunos temas y a tocar denuncias. Yo no soy enemigo de los políticos. Yo creo que en el ejercicio de la política pueden salir buenos funcionarios, pero no los veo. Y yo tengo que denunciar lo que está mal. Yo puedo conocer a mucha gente que participa dentro de la política, pero yo no me voy a quedar callado para complacer a uno ni complacer al otro, y mucho menos porque yo quiero que no se manche la imagen de fulano o mengano. Eso de mí no lo van a escuchar. Y yo les voy a decir algo a Tenógenes, Guido. Yo voy a presentar todas las denuncias que sean necesarias con plena justificación. Esto no es para hacerle daño a nadie, pero yo también tengo que decirle a la comunidad que despierte. Yo no puedo ser el único que anda presentando denuncias a diestra y siniestra de las cosas que no andan bien. Y la gente el día de las elecciones, un par de días antes, se les olvida y lo siguen religiendo. A mí me llenó mucho de satisfacción escuchar que en estos días estuvieron poniendo un par de denuncias por temas similares a eso. Entonces quiere decir que la gente se estaba entusiasmando a participar
en que las cosas en este país se vayan haciendo bien. Hay bastantes abogados que yo sé que no tienen de repente muchas ocupaciones. Señores, únanse, préstenle un poquito de su tiempo y de sus conocimientos al país, que esta población se los va a agradecer. Hay gente que no se atreve, uno puede, o tienen miedo, pero la ley nos ampara también a nosotros. La ley tiene todos sus códigos para que sean cumplidos en justicia. Usted cumpla con la forma adecuada de poner una denuncia. Y si de repente usted lo que solicitó no estaba bien, pues simplemente usted se equivocó. Al ciudadano que se está metiendo no le pasa nada. ¿Usted está hablando de los fondos de la descentralización o lo de la descentralización paralela, para aclarar? De las dos. De las dos. O sea, si me está hablando de los fondos de la descentralización, significa que tampoco usted conoce de consultas públicas para los proyectos. Es que no las hay. Ah, no hay consulta pública. ¿Dónde están? Yo vivo en un circuito donde hay 5 corregimientos. Yo jamás he visto a un representante llamar a una comunidad para darle las explicaciones que la comunidad necesita de lo que ese funcionario, que hay 4 representantes de corregimiento electos en 2 periodos. Y esa gente yo no los veo a ninguno llamando a una consulta ciudadana para decirle, explicarle o preguntarle a la comunidad qué más necesita. Ahora, eso no es necesario preguntarle a la comunidad qué necesita. Tú nomás tienes que salir a la calle y te das cuenta de todo lo que ocurre. Chilibre está intransitado y la presidenta del Consejo Municipal es de Chilibre. En Chilibre no hay un parque que sirve. La presidenta del Consejo Municipal es de allá. O sea, ni aunque fuera presidente del Consejo Municipal, porque eso es lo que le iba a decir. No les interesa. Ella tiene la presidencia del Consejo Municipal y es allá Panamá Norte, ¿no? Definitivamente. Otra cosa, y ella camina muy de la mano con el señor alcalde Fábrega, que ese es otro tema que yo también voy a regresar a la Fiscalía Anticorrupción, donde yo le presenté al señor alcalde una denuncia. Él sacó en un medio de comunicación hace un par de meses atrás, en una de sus declaraciones, que él le iba a descontar 500,000 balboas a la empresa que hizo el desastre del alumbrado navideño el año pasado. Yo quiero saber si eso se dio. ¿Qué se hizo con ese $500,000? Si fue verdad que se lo pidió, que se lo descontó. Yo quiero saber eso. Y también voy a ver qué hizo la Fiscalía con las denuncias que yo presenté. Si prosperaron en algo o simplemente quedó en que alguien llegó, presentó una documentación, una solicitud y quedó en una carpetilla y me le dieron cierre a ese proceso. Otra cosa, yo quisiera que también algunos abogados que se interesan en este tipo de temas, que a veces los veo muy agitados en redes sociales, hablando de la corrupción, que se acerquen, ya que si no tienen el valor de presentar denuncias, que se acerquen donde se han presentado y ellos puedan tener también argumentos para hablar, porque no simplemente venir y agarrar y criticar y señalar a la gente. Tú tienes que agarrar ahí, coger un poquito la batuta, tomar iniciativa, que el país te crea, porque fácilmente es agarrar y yo ponerme a opinar de lo que no está bien. Pero ¿qué yo estoy haciendo para que eso...? Pero aquí me están preguntando si usted está presentando eso a título personal, porque dice que usted es miembro del Molirena. ¿Cambiaría un poco las cosas si siendo usted miembro del Molirena con esta denuncia? Porque el Molirena está en alianza con el gobierno. Me encantó. Pregunto. Me encantó. Es que tengo tantos temas que aquí nos quedaríamos la semana entera. Bueno, a mí se me ha olvidado ya renunciar al partido Molirena. ¿Ah, que usted va a renunciar al Molirena? Claro, yo no hago nada ahí. Ah, ok. Pero usted sí es miembro del Molirena. Yo soy un miembro más de ese colectivo. Es innegable que usted es dirigente en la comunidad, eso se conoce. Sí, pero también es miembro del Molirena. Por eso le digo que la crítica que usted está haciendo va en contra de... Eso es algo genuino de mi persona siempre. Que yo venía para acá lo supo mi mamá en la mañana de hoy porque puso en estado. A mí me lleva al Molirena la confianza que yo tengo con un actual diputado. Y somos amigos de hace más de 20 años. Esa persona es padrino de una hija mía. Y a mí no se me quitó nada. Un día me inscribí y me quedé ahí. Pero pero la denuncia que presenta... Eso es mío. No tiene nada que ver con eso, pero eso lo estoy dejando claro. claro. Es del Molirena. No tiene nada que ver con el Molirena. Es más, en el Molirena hay un poco de gente que ni me conoce. Otra cosa más. Aquí una vez en esta corporación, una persona que yo mencioné en una de mis denuncias dijo que yo tenía aspiraciones políticas. Hermano, yo el 17 de junio cumplo 50 años.
Yo jamás he aparecido en una papeleta, eso a mí no me interesa. Yo no necesito ser conocido por los políticos. Yo me doy a conocer en la calle por el tipo de persona que soy. Yo no necesito de la política. No ando en eso ni me interesa. Usted a mí no me ha visto ni me verá en una papeleta política. Heraclio, Ni siquiera me anda a ver con suerte por ahí. una inquietud. ¿En qué han quedado las denuncias que usted ciertamente de vieja data ha estado presentando? Por ejemplo, yo recuerdo una relacionada con la fallida construcción del hospital de Panamá Norte, ¿no? Eso fue en el año 2018. Sí, señor. ¿En qué ha quedado ese tipo de denuncias, por ejemplo? Nada. Aquí no ha prosperado. Yo he denunciado el tema del hospital. Yo he denunciado al señor Juan Carlos Varela cuando era presidente de la República, que llamaba a la narcopolítica. A mí jamás me hicieron caso en eso. Yo he denunciado magistrados de la Corte Suprema. Yo he denunciado procuradores y nada de eso ha prosperado. Yo le agradezco mucho a todos los medios de comunicación que me dan la cobertura a eso. Pero yo solito no puedo porque soy uno más. Sí, porque es que están diciendo que usted presenta la denuncia, pero no le da seguimiento al caso. Yo voy, no es que no voy, yo voy, pero no pasa nada. Ojalá esa gente que habla, que te está diciendo, me llamaran a mi teléfono 6615-20 y me dicen, Heraclio, yo me quiero sumar. Yo te quiero apoyar a presentar denuncias. Venga de quien venga. Yo no tengo familia en el gobierno haciendo nada irregular, ni he tenido antes tampoco. Si usted conoce alguna denuncia, usted quiere que lo acompañe y usted no se atreve a hablar, porque le gusta escribir, usted me dice a mí y yo la presento. Yo no tengo temor de públicamente pararme en ningún medio de comunicación a denunciar lo que está mal. Ni esto tampoco es para beneficiar a ningún político, porque a mí no me pagan por eso. Yo no trabajo de eso, yo no vivo de eso. Y yo les voy a decir algo. Panamá Norte tiene más de 400.000 personas. Allá todo el mundo sabe el deterioro de las calles, el deterioro de las escuelas, el deterioro de la salud de las personas, porque a veces tienen que ir a Colón a atenderse cuando vivimos en el distrito capital. Tienen la falencia de agua potable, donde está la potabilizadora más grande de este país, y a nadie le ha interesado revisar si es cierto lo que dicen, que hay un negociado con los camiones cisterna. ¿A quién se deben estos gobernantes? ¿A la clase que nos gobierna o al pueblo? O sea, tú no te puedes agarrar y reprimir a un grupo de personas que creyeron en ti. Todos los candidatos a la presidencia de la República van a Chilibre a cerrar campaña diciendo, viene el hospital, le vamos a dar agua 24 horas, la gente aplaudiendo. Porque yo voy, a mí no me interesa si es la campaña de uno, otro o cual partido político. Voy y los escucho. Usted lo que está diciendo es que ninguna de las promesas hacia Panamá Norte se ha cumplido. De ninguno. Y bueno, tú ves los candidatos a diputados, los candidatos a alcaldes, que le van a dar seguimiento. Ahí está el monumento a la desidia, sí. Conocido como el futuro, no sé cómo llamarlo, Parque Norte. ¡Ay, papá! ¿No? Mira, yo he estado viendo en redes sociales al señor alcalde muy motivado en Panamá Norte en los tiempos de la primaria. Y yo me pregunto, ¿dónde está esa gente de Panamá Norte que me dice a mí en persona que no quieren ver al alcalde, pero ni en pintura en Panamá Norte? Ese hombre no te quiere, norteño. Ese hombre te está utilizando para sus fines políticos y tú te estás dejando enredar por un hombre tan mentiroso como ese. En este momento es para que ese hombre, cuando tú lo veas en Panamá Norte, le tires agua, le tires basura. Que el Molirena apoyó en campaña. Bueno, yo te voy a decir, yo no me acuerdo si yo voté por ese señor, pero yo sí me... Si usted no es el Molirena, ¿cómo no va a votar por el alcalde? Yo puedo ser el Molirena, pero no es que a mí me mandaron un librito por quién votar. Pero usted es de la facción disidente del Molirena, entonces. Sí, bueno, yo no soy de los disidentes, los que residen. Yo soy amigo del diputado Tito Rodríguez. Y si yo tengo que decirte en qué he apoyado, en qué no al diputado, él es una buena persona, que es lo que me parece a mí. En lo que yo le pueda recomendar, se lo recomiendo. En lo que yo no voy a estar de acuerdo con el tema, yo lo tengo que decir. Y ni siquiera le consulté venir para acá. Ok. O sea, no se lo consulté. Yo te puedo decir a mí, mi chat de las últimas conversaciones que he tenido con él, esto no pasó por ahí. Bueno, y sé que está viendo Cuarto Poder porque él no se pierde esto. No. Pero te voy a decir una cosa. Pero nos da una idea de cómo está dividida la cosa en el Molirena. Sí, pero... Además, si en el PRD llueve, parece que el Molirena no escampa. Sí. Bueno, pero con independencia de eso, Atenógenes, es válida la posición de denuncia ciudadana claro sí. de Heraclio. Totalmente válida. O sea, definitivamente. Entonces, hablando del Parque Norte... Y la suma de promesas incumplidas... Eso no va a cambiar.
Norteño, juega vivo con tu voto. Tú lo pones a ellos, no se ponen solitos. La responsabilidad es tuya y tú eres cómplice de que esa gente permanezca en los puestos. Tú tienes la responsabilidad, no te quede de nadie. Otra cosa, Heraclio, el desfile navideño. Tenemos una pausa. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Hemos estado conversando con Heraclio Bustamante allá de Panamá Norte. Tienes un minuto antes de terminar. Sí, yo voy a aprovechar el minuto lo máximo. Yo sí le quiero hacer un reto al señor alcalde. Lo desafío a que le demuestre al pueblo donde usted estuvo caminando en campaña todos estos días, el pueblo norteño, que usted lo aprecie un poquito. Métale al Parque del Norte y métale a los 5 corregimientos un poquito de esos milloncitos que usted tiene. Y métale de los $500,000 que le iba a descontar a la empresa que le hizo la desgracia navideña el año pasado. Métale un parcito de cientos de miles a Panamá Norte en desfile navideño. Y lo reto que le demuestre al pueblo del norte que usted no está jugando con sus ideas y con sus pensamientos. Porque usted a mí no me engaña. Y si fuera por mí, usted no vuelve a ser alcalde más nunca. Pero le voy a decir algo al pueblo panameño para cerrar. Presenten las denuncias de irregularidades que están pasando con los temas de la descentralización. Esas juntas comunales tienen el dinero para resolver muchísimos problemas porque son bastante plata que están llevando. Y usted, si tiene conocimiento, presente la denuncia. Y si tiene miedo, escríbame a mis redes sociales. Heraclio Bustamante, yo presento la denuncia. Nada más denme prueba. Porque en este país nosotros tenemos que cambiar tanto de ideas como de líderes. Nosotros no tenemos líderes políticos aquí, la gente no hay propuesta. Usted vota por la gente por su simpatía, por bolsitas de arroz, señor. Si usted no tiene trabajo, limpiemos carros, inventamos algo, cómprese su arroz usted mismo, porque ellos no lo van a cargar toda la vida. Nosotros tenemos que gestionar nuestro futuro. Los políticos, al final del camino, usted lo ve, con grandes mansiones, usted sigue viendo igual. Usted sigue viendo igual. Es más, se va a trabajar con ellos por 500, 600, 700 dólares. Usted sale igual de pobre hasta con deuda. Porque la mayoría hasta se meten en financieras. Gracias, Heraclio. Listo, Heraclio. La denuncia de Heraclio Bustamante. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch. Y en RPC Televisión, NCIS. Investigación naval efectiva. Hasta mañana.